Y continuamos con nuestro programa. La semana pasada iniciamos un tema muy importante en cuanto a qué tan beneficioso, o más bien, enfoquémoslo desde otro punto de vista, los pros y los contras de los videojuegos y de ciertos juegos electrónicos que muchas veces podemos decir, bueno, nos ayudan, nos facilitan muchas actividades en la casa o poder nosotros hacer como adultos en el hogar muchas responsabilidades que tenemos y mantener a nuestros hijos ocupados o simplemente pues comprarle lo último en la tecnología a nuestros hijos. Pero a largo plazo quizá sea más perjudicial. Vamos a continuar este tema conversándolo con la licenciada Michelle Cronenberg. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, la semana pasada iniciamos el tema de justamente qué beneficios y qué contras nos traen los videojuegos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las causas que nos pueden producir una dependencia, porque si bien es cierto, como lo mencionábamos la semana anterior, estamos hablando de un extremo, estamos hablando de una adicción. Sí. Y cuando se habla de una adicción, se habla de que hay una conducta dependiente, que no necesariamente tiene que ver con una situación en específico, sino que en general se crea una conducta dependiente. Y si nuestros hijos desde pequeñitos presentan ciertas características de dependencia, es importante y eso es una señal de alerta y debemos ver cómo podemos tratar y apoyar para que justamente las relaciones no sean dependientes, porque no solamente se es dependiente con un objeto o con una sustancia o con un videojuego, sino que después también se puede ser dependiente con una persona o con el trabajo o con cualquier otro tipo de cosas que pueden, si se llevan a un extremo, ser sumamente enfermizas. También es importante saber que una de las causas de la dependencia es las situaciones familiares. Si tenemos niños que están muy solos, que no tienen el apoyo familiar, que en las tardes prácticamente están frente al televisor y su niñera o su compañía es el videojuego, eso también es un factor familiar de preocupación. La comunicación también es otro de los factores. Si tenemos una de comunicación disfuncional o débil, lo que nos cuesta, eso puede producir también una conducta dependiente, porque se va a tratar cualquier cosa se va a crear como algo que me da el apoyo que no me dan en casa. Y también las situaciones escolares. Si se están presentando dificultades escolares, sobre todo a nivel de ambiente social, puede que el niño o la niña o el joven se refugie en los videojuegos. Principalmente estas son las tres situaciones. Ahora, vamos a hablar un poquitito de qué cosas, si nosotros tenemos una orientación un poquito más positiva y decimos, bueno, en casa estamos tratando de mejorar el ambiente y vamos a evitar que los videojuegos, que si bien es cierto, tienen muchas cosas positivas, se vuelvan una conducta dependiente, porque Maureen, una de las cosas que puede crear una conducta dependiente de un videojuego es que la persona, cuando no está frente al videojuego, sufre una ansiedad altísima, puede crear palpitaciones, sudoración, temblores, inclusive hasta insomnio. Eso ya es en casos extremos. Casos extremos, pero que ya se ven en niños que no pueden estar en ambientes sociales porque están sumamente preocupados de llegar a ver cómo hacen para pasar la pantalla que dejaron ahí en blanco. Y estoy hablando de niños de 3 años para arriba. Entonces es preocupante. Sí. Cuando un niño pasa más de 3 horas frente al televisor jugando un videojuego, no es un comportamiento adecuado y puede provocar una dependencia. Entonces imaginemos que estos niños no pasan estas 3 horas y que queremos realmente hacer una modificación. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar un videojuego si lo manipulamos de la forma correcta? Número 1, nos puede ayudar muchísimo si está acorde a su edad. Eso es algo importantísimo. El juego debe estar acorde a la edad del niño. Entonces, si ese juego está acorde a la edad del niño y de la niña, podemos estimular lo que es la atención y la concentración, porque justamente son juegos dirigidos que tienen un inicio y un final. Entonces, al ir pasando las etapas, el niño va a tener que experimentar mayores periodos de atención. También otra de las cosas que se puede aprovechar de los videojuegos es la habilidad de razonamiento, el tener que imaginar cómo resolver un problema o una pantalla puede muchísimo ayudar a la habilidad de razonamiento, no solo en el juego, sino en la vida cotidiana, porque hay juegos que son sumamente estimulantes y que inclusive tenemos que construir ciudades y tenemos que pensar en cómo lograr que una ciudad se mantenga y cuánta comida necesitamos para poder mantener a la gente de la ciudad, etcétera. Entonces ahí se estimula la habilidad de razonamiento matemático,
También otra de las áreas importantísimas es la orientación espacial. Todos estos videojuegos que yo estoy segura que cualquiera de nosotros no se sienta frente al televisor a jugarlo y uno se desubica todo porque es en tercera dimensión, tiene muchísimas dimensiones. Los niños ahora, desde los 3 años, se ubican perfectamente en el espacio porque pueden jugar en 3 o 4 pantallas simultáneamente, que tienen fondo alto y largo, son complicadísimas, y ellos pueden transportar ya sea el carrito o el objeto con el que están jugando a través de una dimensión muchísimo más amplia. Entonces también les ayuda a ubicarse en el espacio. Y otra de las agilidades que se pueden estimular es lo que es la capacidad visomotora. El poder yo no solo estimular el área visual, porque estoy observando la pantalla, sino a la vez, sin tener yo que ver el control, puedo desarrollar una habilidad que me permita pasar la pantalla o caminar dentro de ella. Pero para poder lograr estas 4 cosas que se pueden estimular, necesitamos algo muy importante, y es estar a la par de nuestros niños y niñas para saber qué juegan, cuánto tiempo están jugando. Justamente pasaba en mi consultorio la semana pasada una mamá que me decía que tenía un niño de 8 años, que ya ella estaba feliz porque lo podía dejar solo en casa. El chiquito, ella le hacía un horario, lo cual está muy bien, pero un niño de 8 años no puede estar solo, definitivamente. Y por sí solo no va a seguir una rutina, necesita justamente del refuerzo de estar constantemente recordándole lo que debe hacer. Este pequeñito pasaba 6 horas frente al televisor. ¿Y qué está sucediendo? Cuando un niño pasa más de 6 horas frente al televisor jugando uno de estos videojuegos, o más de 3, entonces el comportamiento de aislamiento se estimula. Cada vez va a querer estar más metido en la casa y más solo, porque eso le permite estar más horas frente al televisor. Entonces, acerquémonos, démonos cuenta qué están jugando, cuánto tiempo. Es muy importante que ojalá los periodos de juego no duren más de 1 hora, y ojalá dividir esa hora en 2, saber que hay juegos que deben estar acorde a la edad, sobre todo si son juegos a través de internet, debemos estar supervisándolo. Ojalá estas pantallas y estos videojuegos no estén en el cuarto del niño, sino que estén en un lugar en común donde uno pueda estar supervisando. Entonces, si logramos hacer esto, los videojuegos son una herramienta muy útil que nosotros en casa podemos utilizar. Y eso es importante, y eso es lo que nosotros queremos darle a ustedes, opciones, y siempre hablar de lo bueno y lo malo de cada uno de los aspectos o de los temas que aquí se enfocan. Vamos a hablar también, y queremos mostrarle a ustedes unas imágenes de la charla que Michelle tuvo la semana pasada, pero háblenos un poquito de eso. Sí, estuvimos en la escuela Fidel Chávez Murillo en Belén, ahí ustedes pueden ver al personal docente, lindísimo estuvo, fueron 50 docentes de esa escuela que sacaron una mañana completa. Su director, que de forma muy amable nos prestó estas horas para justamente capacitarlos sobre ciertas estrategias innovadoras para el manejo de niños y niñas con el síndrome de Asperger. Tenían una alta motivación, sumamente preocupados, y en esta escuela tienen muchísimos niños con estas características. Se veía y se notaba justamente este interés. Era temprano en la mañana, la charla siempre dura más o menos unas 3 horas con todo y preguntas, y siempre estuvieron ahí con nosotros acompañándonos. El director, el orientador, la orientadora, todos ellos participaron enormemente, y una de las cosas es que se motivaron para tener una página web nueva y ahí poder implementar todo lo que son estas estrategias, y así poder también brindarle a los padres de familia que sus hijos asisten a esta escuela y que tengan no solo esta, sino muchas otras informaciones. Ahí en pantalla la pueden estar viendo, es www.escuelafidelchavez.com, todo en minúscula y juntito. Y muy importante que las mismas instituciones se preocupen por capacitarse en este tipo de temas que realmente nos preocupan a todos, porque quizá en nuestra casa, en nuestro hogar no hay un caso de este tipo, pero de repente nos podemos topar con alguno, o un familiar, un amigo, un vecino, y es importante saber. Claro que sí. Muchísimas gracias, Michelle, por hoy. Un placer, Mauricio. Y les recuerdo el número de teléfono de Michelle, 2283-0278, para que usted la llame, consúltela, que ella con muchísimo gusto le va a estar dando información, o bien evacuando cualquier duda que usted requiera. Ahorita nos vamos a pasear, Michelle, por cierto, nos vamos a ir hasta agosto de 1996. Nuestra directora ejecutiva nos acompaña en esa época, hacía manualidades acá en el programa y compartía con usted esto.